Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Me estoy acordando de una columna en la cual, pues, el autor, de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, sino es que sinceramente no me acuerdo, disculpen ustedes, en el cual, pues, decía en el título de los impuestos van para sanidad y educación, y era una columna en la que básicamente se completaba todos esos caracteres, todas esas piezas, con carcajadas, ¿no? En las que decía ja, 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 ¿no? Y terminaba precisamente diciendo eso, ¿no? Pero es que los impuestos van para sanidad y educación. Y dice, oye, y por cierto, ¿cómo vaya menuda sanidad y menuda educación tenemos en nuestra nación, ¿no? Y es que da que pensar sobre todo teniendo en cuenta, pues, cómo estamos viendo en las últimas semanas y lo que estaremos viendo en las próximas semanas también. Ya sabemos lo que tardan los juicios en nuestro país, lo lenta que es la justicia en ocasiones, pues el pitorreo, si me permiten el término, en el cual pues ha convertido incluso también la sala del Tribunal Supremo, ¿no? Y en ese aforamiento, que es lo que ha permitido que una sala, pues, con tanta relevancia, con tanto respeto, se haya convertido más en un teatro que en un tribunal. Pero bueno, ya saben que a veces la realidad supera a la ficción y que incluso hasta el propio Santiago Segura, si quisiese hacer una película de Torrente juzgado, ¿no? Le estoy lanzando, pues hay una recomendación, pues se quedaría corto con la propia realidad. Y estamos viendo en este juicio solo una pesquisa comparado con la cantidad de chiringuitos y con la cantidad de gasto que se podría reutilizar precisamente lo que decía ese artículo en sanidad y educación. Y hay un poco la sensación, y ahí es donde surgen los populismos, de que pagamos demasiados impuestos. Ahora, además, que ha terminado la Semana Santa, pero que empieza el martirio de llevar a cabo, pues, la declaración de la renta para muchos. Y en ese momento, en esa ocasión, es siempre, sobre todo ahora en estos tiempos, en los pasados, donde quizá teníamos unos servicios públicos más competentes, como si de verdad teníamos la mejor sanidad del mundo, y gracias a Dios la seguimos teniendo, pues, por los profesionales, unos profesionales que en muchas ocasiones no son lo cuidados que deberían de ser. Pero el juicio de, no sé cómo llamarlo, si el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso tiene tantos protagonistas que parece incluso una película al estilo Torrente. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, les habla Jorge Brugos, comenzamos. España no es de los países donde hay mayor carga fiscal, donde hay mayor carga tributaria. Hay otros, me estoy viniendo a la cabeza los países nórdicos, ¿no? En esos países hay una gran carga fiscal. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los pagan a gusto. Y disculpen la franqueza. El problema que tenemos aquí en España es que pagamos demasiados impuestos y da la sensación de que ese dinero no lo gestionan como deberían. Me estoy acordando de determinadas conversaciones, ¿no? de gente que vive, pues, en los países nórdicos. Dicen, no, es que Finlandia, por ejemplo, es de los países más felices, no porque la gente sea más feliz que en otros sitios, sino porque, por ejemplo, tienen unos servicios públicos mejores que en otros lugares, ¿no? Llegan con puntualidad, no tienen largas listas de espera. Seguro que les suena, ¿no? Y así es como estamos en España, y así es como están maltrechando, pues, las diferentes
instituciones y los diferentes servicios públicos. ¿Y por qué? Pues porque el dinero se está utilizando para otras cosas, ¿no? Y lo estamos viendo en la actualidad nacional y la actualidad valenciana está siendo pues fruto también de este despilfarro público, ¿no? Me están viniendo a la cabeza varios casos, como es el caso Coldo, no sé qué nombre ponerle sinceramente, ¿no? El caso Mascarillas, caso Coldo, caso Ábalos, tiene diferentes protagonistas, ¿no? Empezó el tema por unas presuntas mascarillas y ahora estamos dándonos cuenta de que eso solo era pues la punta del iceberg. Precisamente ese iceberg es lo que nos deja helados, profundamente congelados ante el gasto público, y que ese fantástico gasto público se ve, por ejemplo, cuando uno pasea por el pequeño Madrid del poder. Ahí es mucho más latente que en otros lugares la cantidad de chiringuitos y la cantidad de entidades que hay en nuestro país. Aquí pasan más desapercibido, aunque aquí también tenemos determinados edificios que uno no sabe muy bien para qué se utilizan. Decían el otro día en la tele, hablando a propósito del caso, a colación de la contratación de Jessica, la novia de José Luis Ábalos, en esa empresa pública, y hablaban de una presunta utilidad de esa empresa. No lo niego, pero a veces da la sensación de que esas empresas son más chiringuitos para colocar a los afines, a los amigos. Y ahí es donde uno, sobre todo en estos tiempos en los que estamos con la declaración de la renta, se pregunta ¿para qué uno paga impuestos? ¿Para que gente como Jessica viva mejor? Esa es la pregunta. O no solo gente como Jessica, sino toda la gente que seguramente haya colocada en esas entidades, ¿no? Luego, otra cuestión, ¿no?, que también nos toca de cerca. Y es básicamente pues el asunto del despilfarro de los expresidentes. Sobre todo los de la Generalitat. Estamos viendo cómo presuntamente Camps, que bueno, él no ha dejado de no reconocerlo, él decía que era 4.000 euros al año lo que había gastado en combustible, cuando otros medios decían que había sido más de 10.000, ¿no? Creo que el medio se emocionó demasiado con las cifras, pero él tampoco nos ha dejado mucho más tranquilos, ¿no? Habría que preguntarse quién gasta 4.000 euros en gasolina y qué necesidad tiene precisamente el señor Camps, más allá de su campaña interna a nivel del Partido Popular. Y habría que plantearse si eso tendría que pagárselo de su bolsillo. Yo creo que sí. Pues en recorrer tanto como un Uber. No sé, a lo mejor se ha montado un negocio de Uber encubierto y no lo sabemos. Ahora hasta Coldo, el que hemos comentado, bueno, hasta que entró en prisión estaba con un negocio de frutas, precisamente aquí en Alicante. Paco Camps a lo mejor se ha montado un negocio de transporte privado para matar el aburrimiento, ¿no? Luego también está otro expresidente, Chimo Puig, y seguro que si rascamos, pues también nos encontramos otros, ¿no? También está pues el Airbnb de Carlos Mazón y el sueldazo que le va a poner a su asesor, un asesor no sé para qué, cuando Carlos Mazón no tiene que hacer absolutamente nada como expresidente. No sé, a lo mejor el expresidente tiene algunas funciones que hasta la propia Constitución se le escapan. Y ahí está, hecha la ley, hecha la trampa. Si la Constitución no corresponde a los presidentes ningún tipo de función, la pregunta es ¿por qué tienen un sueldo público? No sueldo público, sino ¿por qué tienen un asesor que tiene un sueldo público? En la Generalitat Valenciana sí que es verdad que el presidente no cuenta con un sueldo vitalicio, como sí ocurre en otros lugares como en la Generalitat de Cataluña, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene el despilfarro. Y cuando uno paga impuestos y cuando uno hace la declaración de la renta, pues da la impresión de que aparte de poner una X en la Iglesia Católica, pues también hay que poner una X para el estado de bienestar de la clase política.
Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular. Como siempre digo, el Senado del Reino de España tiene la suya, tiene su propia biblioteca, que a veces da la sensación de que trabajan más los propios libros de la biblioteca que los propios senadores. Y aquí tenemos, pues eso, la nuestra, el Senado de Alicante Plaza. Y tengo entre mis manos un libro recién salido que se llama Los dueños del Estado, escrito por Rafael Méndez y publicado por la editorial Península, un ensayo en el cual pues habla precisamente de esos pequeños tejemanejes, esos pequeños funcionarios o grandes funcionarios en los cuales pues poca gente conoce, pero que en realidad son los que controlan el futuro y los que designan la proyección del país. Y que parece que no tienen poder, pero que en realidad tienen más poder incluso que los que gobiernan este país. Un ensayo interesante y que nos ayudará a sacar nuestras propias conclusiones. Muchas gracias por escucharnos. Sean buenos, sean felices. Un abrazo y hasta pronto.